Bueno, nosotros vamos a No, presentar el espera, güey, último. es que como que se tarda, güey. Yo te digo, ya. Bueno, nosotros vamos a presentar el último subtema del tema 4, responsabilidades. En la coordinación de responsabilidades, para conseguir unos buenos resultados con las medidas de prevención y control, sería necesario, como primer punto, identificar los puntos críticos de mayor riesgo de contaminación, definir y adoptar las medidas necesarias para prevenir o minimizar dicho riesgo, y seleccionar, gestionar, formar y atribuir competencias al personal encargado del mantenimiento de las instalaciones para que todo se lleve a cabo de manera adecuada. Para hacer esto, necesitamos identificar los puntos críticos de mayor riesgo de contaminación. En la relación de puntos críticos en el hospital se encuentran las áreas. Uno de los principales es la climatización, como las unidades de tratamiento de aire, las torres de refrigeración y condensadores evaporativos, aparatos de humidificación, enfriamiento evaporativo, conductos de aire, filtros y unidades terminales con bacterias. Otro punto crítico sería la red de agua potable, que es donde entran los aljibes, depósitos de agua, filtros, tuberías de acero, tuberías de agua fría no aisladas, tuberías de bypass, y estos son los que vamos a ver a continuación. En la norma, en la norma 016 SSA 3 del 2012, se establecen las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Como las consideraciones generales, se requiere un edificio con una higiene y limpieza ambiental especial, concentración de enfermos y muchas personas con bajas defensas, muchos laborales interiores que deben ser adecuadamente ventilados y además de la transmisión de organismos patógenos entre las personas que coinciden en el hospital. El control del ambiente interior se ha demostrado completamente necesario, convirtiéndose la climatización en una instalación fundamental de uso general en todo mundo avanzado, con independencia de la climatología exterior. Bueno, y como puntos básicos o objetivos básicos de las instalaciones de climatización, pues tenemos 7. El primero tenemos que debe tener unas condiciones generales de confort. En el número 2, una reducción de microorganismos, polvos, olores, etcétera. En el punto 3, colaborar a la curación de determinadas patologías. 4, mantener una alta ventilación. 5, controlar el flujo direccional del aire. 6, mantener estable la temperatura y la humedad relativa. Y 7, protección del personal que trabaja en el hospital. Acerca de las condiciones de confort, lo que nos dice, bueno, es que tenemos factores objetivos y subjetivos. En estos factores objetivos tenemos que sería una temperatura seca, una humedad relativa, un movimiento del aire, ya sea la velocidad y la turbulencia. Esta no debe de sobrepasarse de los 0.20 metros sobre segundo y la menor turbulencia posible. También nos dice una calidad ambiental, ya son los contaminantes o los olores que puedan surgir ahí en el hospital. Una temperatura radiante, que son superficies calientes o frías respecto a la temperatura superficial de la ropa, grado de actividad de las personas y ropa que llevan. Ya las condiciones subjetivas, es el metabolismo de cada persona, la edad y el sexo. Entonces, siguiendo esto de los puntos básicos, tenemos que la humedad relativa baja potencia el crecimiento de microorganismos y la aparición de lipoatrofia. Con una humedad relativa alta se potencia el crecimiento de microorganismos, especialmente de hongos, y conviene evitar los sistemas de climatización que resecan el ambiente al tener condensación en equipos terminales. No humectar el aire supone obtener humedades muy bajas dependiendo de las condiciones del aire exterior.
Ok, bueno, como ya sabemos, existen infecciones que son las nosocomiales o intrahospitalarias. Estas llegan a afectar a un promedio del 7% de pacientes ingresados, lo que con esas estadísticas en Europa hay 4.1 millones de personas afectadas y 37.500 muertes al año. O sea, sí es un punto muy importante a abarcar, ya que estas infecciones son muy comunes ahí dentro de las instalaciones hospitalarias. Entonces hay que tomarlas mucho en cuenta. Eh, Como hay que reducir microorganismos, polvos, etcétera, esto implica altas tasas de renovaciones por hora de los volúmenes de aire de los locales y por tanto el movimiento de grandes caudales de aire que hay que pasar por las unidades centrales equipadas con los filtros adecuados. Estos filtros no pueden tener la eficiencia suficiente para retener microorganismos, por lo que no es recomendable su implantación. Ok. En este punto, ciertas condiciones específicas de temperatura, humedad relativa y ventilación son importantes en la curación de determinadas patologías, como por ejemplo, tenemos los enfermos cardíacos, deben estar en ambientes frescos, bien ventilados y con humedades no altas, dada su dificultad para la circulación sanguínea. Entonces, el normal de disipación de calor del cuerpo y por tanto de la normal disipación de calor del cuerpo, perdón. También tenemos en otro punto que ha sido usado con frecuencia unas condiciones ambientales cálidas y secas de 32 grados y 35% de humedad relativa para enfermos con artritis reumatoide. En otro punto tenemos para pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, traqueotomías o con terapia de oxígeno. Se requieren ambientes cálidos y húmedos de 27 grados y 60% de humedad relativa. En el otro punto tenemos pacientes con quemaduras, requieren, según varios especialistas, ambientes cálidos y muy húmedos. Para grandes quemados se han especificado temperaturas de hasta 32 grados y humedad relativa de hasta el 90%. Ok, entonces pasamos a mantener una alta ventilación. Se ha demostrado totalmente el problema de la falta de ventilación o adecuada renovación del aire interior con aire nuevo exterior. Como principal causa, entre otros, de la mala calidad ambiental y sus efectos sobre sus ocupantes, pues no, a veces no se toma mucho en cuenta esto. Sin embargo, en un hospital este problema sería mucho más acusado más porque estás expulsando ese aire al exterior, ¿no? Entonces no sabes a quién puedes afectar exteriormente. Este, entonces, por eso debe haber una alta tasa de ventilación primordial. ¿Ok? Controlar el flujo de aire se refiere a que se debe de tener la adecuada dirección del flujo de aire dentro del hospital, particularmente en las áreas clasificadas, ya que el aire siempre debe circular de zonas limpias o estériles a menos limpias para evitar contaminar las zonas más limpias con aire procedente de zonas menos limpias o sucias. Y también sería mantener estables la temperatura y humedad, ya como se dieron varios ejemplos. Esta condición es importante por las siguientes razones. La primera, la estabilidad de la humedad relativa depende de la temperatura seca. Bueno, el término relativo expresa precisamente que si se modifica la temperatura seca, automáticamente se modificará la humedad relativa. Como consecuencia, los controles de la instalación intentan corregir la desviación de humedad relativa que está permanentemente afectada de las variaciones de temperatura. Bueno, aparte de las variaciones naturales, personas, condiciones exteriores, equipos, etc. Esta situación genera una gran inestabilidad del sistema con consecuencias muy negativas. El siguiente punto, tenemos que para ciertos enfermos las variaciones rápidas de temperatura y humedad relativas son contraproducentes, tanto desde el punto de vista médico como de confort.
A veces es peor la variación brusca que el mantenimiento estable de una temperatura o humedad relativa ligeramente superior o inferior al valor idóneo para un caso concreto. El siguiente punto tenemos la sensación de confort para las personas en general. Es negativa cuando las condiciones de temperatura oscilan mucho a lo largo del día o jornada de trabajo. Ok, seguimos con protección del personal que trabaja en el hospital y de visitantes. Teniendo en cuenta la afluencia y concentración de enfermos con diferentes patologías o infecciones, la climatización debe colaborar a mantener el aire ambiente lo más limpio y ventilado posible con atención a áreas como urgencias, consultas externas, bueno, especialmente neumología, por obvias razones, y otras especialidades que determine la dirección médica, áreas de infecciosos o sospechosos en observación, zonas de tratamiento especiales, quirófanos sépticos, etc. Ok, parece evidente la importancia y trascendencia que la instalación de climatización tiene en los hospitales. Una instalación mal diseñada o mal realizada es prácticamente irrecuperable y el hospital sufrirá hasta que se realice una renovación total del edificio. E incluso si este no dispone de los espacios necesarios, será muy difícil de renovar adecuadamente. Por eso desde el inicio debe de quedar bien. También en la planeación de los hospitales y como responsabilidad entra la red de agua potable. Se considera el servicio de agua como un servicio básico para el hospital y del que tiene que tener responsabilidad de siempre mantener una red de agua potable en funcionamiento por razones de limpieza y asepsia. Para la red se requiere que estén completamente cubiertos para evitar el ingreso de elementos que puedan contaminar el agua. Si se encuentra a un nivel del suelo, se recomienda elevar el acceso del tanque por encima del nivel de cota de inundación para impedir el ingreso de aguas sucias. Y si es mediante pozos subterráneos, se sugiere proteger los pozos mediante muros de concreto armado alrededor de la boca. También, perdón, también debería de tener un mecanismo para la distribución de flujo, porque en situaciones de emergencia, por lo general, se reduce la cantidad de agua disponible, por lo que se recomienda controlar la distribución de agua, priorizando las áreas y servicios críticos, por lo que se sugiere implementar válvulas check y de corte que permitan controlar el flujo del agua. La calidad del agua. En la provisión de agua es fundamental en un establecimiento de salud. Para tal fin, se debe contar con un programa de monitoreo y control de la calidad de agua. Este programa debe contemplar medidas para asegurar la calidad tanto del abastecimiento y almacenamiento como distribución. Otra parte importante es el plan de minimización de riesgos biológicos. La elaboración de este plan, al igual que futuras actuaciones, deberían ser multidisciplinarios, implicando a todos los servicios del hospital con responsabilidades sobre las instalaciones como son la dirección del centro, los servidores de obras y mantenimiento, la unidad de limpieza, los servicios de medicina preventiva, gestión de calidad, microbiología y la comisión de infecciones de hospitales. ¿Cuáles serán sus funciones? Es fundamental que el servicio de mantenimiento informe periódicamente de las actuaciones realizadas en este campo al responsable de control de infecciones del centro y que el proceso de limpieza sea auditado periódicamente para garantizar su cumplimiento. La función del servicio de medicina preventiva y la gestión de calidad se encargará de, junto con el servicio de microbiología, de llevar a cabo los muestreos ambientales pertinentes y sus cultivos. Y ante la aparición de casos confirmados de infección nosocomial por los gérmenes descritos, se comunicará a la dirección del centro y a la dirección del Instituto de Salud Pública los casos y las medidas de choque decididas por parte de estos servicios implicados, así como también el manejo de residuos peligrosos e infecciosos es parte de las responsabilidades del hospital. De acuerdo con la norma NOM 087 ECOL SSA1 del 2002 sobre el manejo de los residuos, para que un residuo sea considerado RPBI debe de contener los agentes biológicos infecciosos. La norma señala como agente biológico infeccioso cualquier organismo que sea
que sea capaz de producir enfermedad. Para ello se requiere que el microorganismo tenga la capacidad de producir daño, esté en una concentración suficiente, en un ambiente propicio, tenga una vía de entrada y estar en contacto con una persona susceptible. ¿Cómo se pueden considerar los residuos peligrosos biológicos infecciosos? Con la sangre, solo su forma líquida, así como los derivados no comerciales, los cultivos y cepas de agentes biológico infeccioso, que son cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, así como los generados en la producción y control de agentes biológicos. Patológicos, que son los tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica. También existen los residuos no anatómicos, que son recipientes desechables que contengan sangre líquida, materiales de curación empapados, saturados o goteando sangre. Y los objetos punzocortantes que han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas. Los pasos a seguir son la identificación de residuos, se debe realizar de acuerdo a su estado físico, como son los objetos punzocortantes, los residuos no anatómicos, ahí se puede ver que son las gasas, que están empapadas o goteando líquidos corporales, los patológicos, que son placentas, piezas anatómicas que no se encuentran en formol, la sangre líquida y sus derivados, y los utensilios desechables utilizados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes biológicos infecciosos. El segundo paso es el envasado de residuos generados. Una vez identificados y separados de acuerdo al tipo y estado físico, los residuos deberán ser envasados de acuerdo a la siguiente tabla. Aquí podemos ver dos tablas, que son un tipo de residuo de sangre líquida y sus derivados. En el estado físico obviamente sería líquido, y en un recipiente hermético de color rojo. Muestras para análisis de laboratorios excluyendo orina y excremento en un estado físico, y el recipiente hermético de color amarillo. Fluidos corporales y en un recipiente hermético rojo. Para los otros tipos de residuos, como objetos punzocortantes, que son en estado sólido, se necesitan recipientes rígidos de color rojo. No anatómicos, como los materiales de curación empapados en sangre, que son sólidos, utilizadas bolsas de plástico de color rojo. Materiales desechables y demás, ahí se pueden observar. Un almacenamiento temporal: se debe preestablecer un sitio para el almacenamiento temporal de los residuos, que deberán almacenarse con tapa y permanecer cerrados al mismo tiempo. Ese es un ejemplo de cómo no está bien cerrado, y así no debería de estar. El personal también deberá estar protegido con el equipo necesario, así como también capacitado en su manejo y conocer los riesgos que implica su trabajo. Por último, se ocupa un transporte externo y disposición final, ya que los residuos que hayan sido trasladados dentro del hospital, que ya tuvieron un proceso de desinfección, podrán disponerse en camiones recolectores de basura común, mientras que los que no tienen tratamiento deberán enviarse a empresas recolectores autorizadas. Y eso sería todo del último tema de responsabilidades, del tema 5. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.